Hacia el siglo VI a.C., los hombres libres de Atenas se reunían en asamblea para deliberar acerca de la ciudad. El demos, o pueblo, participaba en el kratos, o poder, instituyendo así la primera democracia de la historia. Entre los siglos XVI y XVIII, la constitución de los nuevos estados europeos, la reforma protestante, las revoluciones inglesa, estadounidense y francesa, la expansión del comercio y el pensamiento científico aparecen como antecedentes de la democracia moderna. La legitimidad del poder, hasta entonces depositada en lo alto, comenzó a buscarse abajo, entre los ciudadanos. El espíritu de las leyes, obra de Montesquieu, delineó la república moderna que divide y contrapesa los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los revolucionarios franceses proclamaron una idea fundamental: el ser humano nace con derechos. Esos derechos eran los derechos del hombre y del ciudadano, los cuales prefigurarían el Estado democrático. Las mujeres que colaboraron con la Ilustración e intervinieron en la Revolución Francesa demandaron el derecho a la ciudadanía, a ser electas para cargos públicos. El movimiento sufragista se extendió a Gran Bretaña y Europa y alcanzó sus primeros logros en Suecia, Noruega, Finlandia, Australia y Nueva Zelanda, donde se reconoció el voto femenino, que en la mayoría de los países sería aprobado hasta el siglo XX. Los primeros partidos formales surgieron en Inglaterra gracias a la reforma electoral de 1832. Y aunque todavía hoy subsisten regímenes totalitarios y autoritarios, las libertades democráticas, en grados variables, han ido estableciéndose en la mayor parte del planeta. A partir de los años 50, el creciente reconocimiento de la igualdad legal de las mujeres, el fin del colonialismo europeo en Asia y África, el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, el movimiento feminista y las luchas de las minorías étnicas y sexuales ampliaron la democracia en el planeta. El futuro del régimen democrático reposa en la participación cada vez más activa de los ciudadanos, en la vigencia plena de los derechos humanos y sociales, en el combate a los privilegios de los monopolios y los grupos de poder fáctico, y en la transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos. Gracias a su rico legado, la democracia puede confiar en un futuro promisorio. Movidos por el anhelo de autonomía, los criollos de clase media, el bajo clero de la Nueva España y un ejército de labradores detonaron el movimiento de independencia que duró de 1810 a 1821. La Constitución de Apatzingán de 1814 prohibió la esclavitud y proclamó el principio de la soberanía popular. La Constitución de 1824 establecía un intrincado sistema de elecciones indirectas mediante el cual los ciudadanos votaban por electores que a su vez elegían autoridades. En aquel entonces solo eran reconocidos como ciudadanos con derecho al voto quienes sabían leer y escribir. Díaz pacificó el país y lo encaminó hacia el progreso económico ansiado por los liberales, pero suprimió las libertades políticas. Los ciudadanos votaban siempre de modo indirecto, pero en la práctica no elegían, y el Congreso aprobaba sin chistar las decisiones del Poder Ejecutivo. En los comicios de 1910, Porfirio Díaz aplastó a Francisco I. Madero y este se levantó en armas con la misma divisa que más de 30 años antes había enarbolado Díaz: sufragio efectivo, no reelección. Después de las primeras derrotas del Ejército Federal, Díaz abandonó el poder y Madero alcanzó la presidencia de la República en las primeras elecciones federales directas y democráticas de la historia nacional. Formalmente democrático, republicano y federal, México era en los hechos una pirámide cuya cabeza, el presidente, ejercía facultades constitucionales y metaconstitucionales, sofocaba la división de poderes, impedía elecciones libres y reprimía los brotes de insatisfacción social. En 1928, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, aglutinó a muy diversas corrientes en el Partido Nacional Revolucionario, que con distintos nombres dominaría la política nacional en los siguientes 72 años. La formación política más antigua del país, el Partido Comunista Mexicano, vivía en la clandestinidad, mientras que el PAN, partido de filiación católica, fundado en 1939, denunciaba la incongruencia e inmoralidad del régimen y se resignaba a competir en condiciones inequitativas.
En 1953 se concedió el voto a las mujeres. El sistema reparó en la necesidad de impulsar reformas que permitieran un juego más democrático y la inclusión de fuerzas de izquierda independiente como el Partido Comunista Mexicano. En 1978 dio principio un ciclo de reformas políticas que dio lugar a la fundación del Instituto Federal Electoral en 1990 y culminó en 1996. En ese proceso, el Estado, los partidos políticos y los ciudadanos delinearon las instituciones y leyes propias de un sistema electoral moderno, encabezado por un órgano autónomo. El dilatado y complejo proceso de transición democrática del país, iniciado décadas atrás, ha desembocado en elecciones cada vez más limpias. Los ciudadanos han aprendido a elegir a sus representantes. En 2006 se celebraron las elecciones presidenciales más competidas de la historia de México y el descontento de un considerable sector de la población desencadenó nuevas reformas al sistema electoral que prohibieron la propaganda política financiada por particulares y dejaron la contratación de la propaganda electrónica en manos del IFE. Durante 200 años, los mexicanos han venido plasmando en sus constituciones un proyecto de país democrático, republicano e igualitario que permanece incumplido. Sin embargo, si los mexicanos quieren acortar la distancia entre los principios y la realidad, su camino no puede ser otro que el de la democracia. La lista de líderes democráticos del siglo XX es considerable. He aquí algunos de los más significativos en México y en el mundo. Después de sufrir persecución y cárcel como candidato a la presidencia de la República en unas elecciones amañadas, se levantó en armas y tras unos meses logró la renuncia de Díaz. Nombrado presidente de la República en las primeras elecciones nacionales directas y democráticas de la historia nacional, apoyó la reforma constitucional que prohibió la reelección y defendió las garantías civiles y políticas de los ciudadanos. Salvador Allende impulsó el socialismo reformista en Chile, una de las pocas naciones latinoamericanas democráticas de los años 70. Lo hizo con paciencia y perseverancia. Hoy, Salvador Allende es un símbolo del socialismo democrático en el mundo. Precisamente como secretario de Gobernación en 1977, advirtió la necesidad de promover cambios en el andamiaje electoral para responder a la inconformidad de muchos ciudadanos y de la creciente oposición política. Convocó a políticos e intelectuales a debatir los cambios requeridos, y a fines de aquel año, el Congreso aprobó una reforma política que otorgó el registro al Partido Comunista Mexicano, se dio tiempos oficiales para la promoción de las diversas ideologías y garantizó la presencia de la oposición en el Congreso mediante la representación proporcional. Figuró como candidato presidencial del PAN en las federales de 1988. Inconforme con los resultados de aquellos comicios, Manuel J. Cloutier emprendió acciones de resistencia civil pacífica en las calles y en la Cámara de Diputados y alentó la lucha por una reforma política que garantizara la imparcialidad de las autoridades electorales y los medios de comunicación y cancelara de una vez por todas el fraude electoral. Eberto Castillo Martínez es una de las figuras centrales de la izquierda democrática del país. Entre los años 50 y 60, apoyó las luchas de los ferrocarrileros, de los maestros y de los médicos. Coordinó el Movimiento de Liberación Nacional al lado del general Lázaro Cárdenas y participó en el movimiento estudiantil de 1968, por el que sufrió cárcel 3 años. Eberto Castillo luchó sin fatiga por los derechos individuales, sociales y políticos de los mexicanos y defendió los valores democráticos con un alto sentido de la justicia y la solidaridad social. Los líderes orientan la lucha por la democracia, pero ninguna democracia es posible y duradera sin la participación de la mayoría de los ciudadanos.